Estaba yo el otro día escuchando Visiones, cuando de repente me di cuenta de que tenía que hacer el top de películas del UCM. Pues nada, chavales, después de 3 años desde la creación del canal, por fin me digné en hacer honor a la cabecera y hacer mi primer top. Y como lo prometido es deuda, voy a empezar ordenando las 23 películas del UCM de peor a mejor. Sin tiempo no era. Eso sí, solo voy a hablar de las fases 1, 2 y 3, y de las que hay en la fase 4 las pondré como menciones honoríficas. Así que si eres un viajero del tiempo o estás viendo este vídeo en el futuro, no me hagas preguntas del estilo ¿y dónde está la Viuda Negra? ¿Y la tercera película de Spider-Man? ¿Por qué no mencionaste los Cuatro Fantásticos? ¿Qué hay de los Vengadores contra Galactus? Actualmente esas películas o no existen o forman parte de una fase que apenas está empezando, así que tal y como dije me limitaré a las 3 primeras, y luego ya cuando terminen con la cuarta posiblemente haré otro. Y para aclarar todavía más dudas estoy hablando únicamente del universo cinematográfico de Marvel hasta el final de la fase 3. De ese modo, para no spoilar a nadie, no voy a incluir ciertas cosillas demasiado reveladoras con respecto a las entregas más recientes, así que tampoco me preguntéis por las películas de Venom, ni por la primera película de Hulk, ni mucho menos por alguna película de DC, como por ejemplo Batman vs Superman, porque eso ya sería para echarse a llorar. Estaría bien que antes de empezar el vídeo pusieseis en el tablón de comentarios en qué orden las clasificaríais vosotros, para ver en cuántas estamos de acuerdo. Ah, y antes de nada tengo que aclarar lo evidente. Todo lo que vais a ver a continuación no es más que una opinión personal según mi criterio y gustos personales. Que tú tengas otros diferentes no es que sea algo normal, es que es casi obligatorio, ya que de las 23 películas que voy a posicionar dudo muchísimo que estemos de acuerdo en todas. Así que si no coincides conmigo, en vez de enfadarte y soltar la bilis en el tablón de comentarios para que todos pensemos como tú, limítate a aceptar las opiniones ajenas como una persona madura y a dar la tuya propia con respeto y educación, que al final eso es lo bonito de YouTube. Es bastante triste tener que recordar este tipo de cosas, pero ¿qué le vamos a hacer? La gente de internet a veces es muy especial. Además, si quieres saber más el porqué de mi opinión sobre cierta película, tengo una reseña de todas y cada una de las que voy a mencionar, por si te interesa consultarlas y entender mejor mi punto de vista. Y ahora sí, empezamos con el top. En el puesto número 23, coronando el vídeo como la peor película del UCM, tenemos ni más ni menos que a la Capitana Iron Man 3, sin ninguna duda. Y no, no es lo que estáis pensando. No me he vuelto progre, ni me he vendido a Disney, ni nada de eso. De hecho, Capitana Marvel está en la siguiente posición, pero de verdad, por muy mal hecha y patética que sea la película de Carol Danvers, lo que hizo Shane Black con Iron Man 3 es para agarrarse un cabreo de 3 pares de cojones. Mira que era difícil superar a Capitana Marvel como mala película, pero es que esto está a otro nivel. Esta película no es que sea mala, es que es un insulto a la inteligencia. Ya para empezar tenemos a un Tony Stark que sufre constantes ataques de ansiedad y tiene la armadura más lamentable de toda la saga. Y sí, lo del ataque Chitauri lo dejó tocado, no digo que no, pero en vez de enfocar ambos aspectos desde un punto de vista que resulte interesante, lo que tenemos son cortadas de rollo constantes que hacen quedar al protagonista como un parguela, una armadura a la que la palabra inútil se le queda corta, y para colmo una sucesión de decisiones tontas que hacen quedar a un genio como Tony Stark a la altura del betún. A eso súmale una historia malísima que no tiene ninguna repercusión en la saga, un grupo de villanos cada uno más patético que el anterior, escenas de acción muy cortas y mediocres, conveniencias de guión, clichés, una pésima estructura de la película, el mandarín completamente arruinado, y tenemos sin ninguna duda la peor película del UCM. De hecho, los personajes son tan olvidables que a la mayoría de ellos ni siquiera les pongo una cara. Excepto Carlota, claro, que es de las pocas personas cuya participación marcó la diferencia. En fin, para mí Iron Man 3 es la peor entrega que se hizo en este universo cinematográfico. Y si queréis saber más a fondo por qué, solo tenéis que consultar la reseña. La siguiente posición, para sorpresa de nadie, es para Capitana Marvel. Básicamente porque lo dije hace un rato, pero aun si me hubiera callado estaba bastante claro que esta película iba a estar lamiendo el barro. Porque de verdad, tremenda bazofia que se marcaron. Si me pusiera a explicar punto por punto todas las cosas malas de este largometraje necesitaría un vídeo aparte, así que como esto es un top y tengo que agilizarme voy a quedar solo con lo más básico. Capitana Marvel, tal y como pone el subtítulo de la reseña, es una película mediocre, mal implementada y muy aburrida. La protagonista tiene unos poderes de la hostia y sin embargo los villanos son unos inútiles con traje que de no ser por el pésimo guión deberían haber muerto en el primer asalto contra Carol debido a la inmensa diferencia de poder. Los Skrulls están totalmente arruinados y la trama es una bazofia insufrible y exageradamente aburrida. De hecho conozco un par de personas que se durmieron en el cine. El feminismo que quieren representar da un mensaje equivocado desde infinidad de aspectos, siendo el más grave de todos el intento de hacer quedar a casi todos los hombres como personas egoístas y con aires de superioridad, y a la Capitana Marvel como una mujer empoderada pese a que consiguió sus poderes de pura suerte, se pasa toda la película cometiendo actos vandálicos e irónicamente se da aires de superioridad cada 5 minutos, que se supone que era precisamente lo que estaban criticando de los hombres. Por si todo lo mencionado fuese poco, hay una cantidad de errores argumentales bestial que me hacen entender que los que dirigieron la película no solo no se vieron en las anteriores, sino que ni siquiera se tomaron la molestia de investigar lo más mínimo. En serio, esta entrega la implementaron en el universo cinematográfico de cualquier manera, y para alguien que preste un mínimo de atención se dará cuenta de que argumentalmente no hay por dónde cogerla. Y bueno, lo del ojo de Nick ya me pareció imperdonable. De no ser por el tremendo desastre que fue Iron Man 3, Capitana Marvel estaría en última posición sin ninguna duda. Un puesto más arriba tenemos Thor: El Mundo Oscuro. Esta película fue mediocre en prácticamente todo. Los pocos momentos serios que tenía se arruinaban con chistes demasiado básicos e infantiles. El
villano es olvidable, insípido y su motivación una absoluta ridiculez de niño pequeño. Básicamente es el típico malo porque sí y quiere sumir el universo en oscuridad. Pues vale, que te vaya bien. Los asgardianos son unos incompetentes que te cabrean solo con mirarlos. La mayoría de personajes importantes desaparecieron del universo cinematográfico a partir de esta película. De hecho, exceptuando a Thor, no se volvió a ver nunca más a ninguno de ellos. Aunque tengo entendido que hay alguna que va a regresar tarde o temprano, pero vamos, que la película fue nefasta. Me gustaría decir más cosas, pero es que simplemente es una mala película, no tiene más ciencia. Se siente como puro relleno para conseguir billetes y no aporta nada al universo cinematográfico. Excepto por los 5 minutos del final te la podrías saltar y ni te darías cuenta. En el puesto número 20 tenemos Ant-Man y la avispa, que es una de las últimas películas que se hicieron. En este caso tenemos prácticamente la misma situación que con Thor el mundo oscuro. Una película aburrida, que no aporta nada al universo cinematográfico excepto por la escena postcréditos y cuya trama es más bien penosa, ya que se pasan todo el tiempo jugando al pilla-pilla con el laboratorio de Hank. Lo peor de todo es que se contradicen todas las leyes que se establecieron en la primera parte e incluso en esta. Siempre que hacen algo relacionado con el mundo cuántico, las partículas PIM, hay una contradicción con algo que se dijo previamente, ya sea el paso del tiempo, la conservación de la masa o lo que sea. Si no cumplen las propias normas que ellos mismos establecen, entonces que no hagan nada. Además, los villanos casi no aparecen y son súper olvidables, hasta el punto de que muchas personas ni siquiera recordaban la existencia de esta película. Los amigos del protagonista son muy irritables, y el personaje de Scott tiene un traje que todavía es un prototipo que lo tiene nerfeado durante toda la historia. Lo único más o menos bueno es la avispa, que aún se toma en serio su papel, pero por todo lo demás es muy mala, aunque un poco mejor que la del puesto anterior, y por lo menos se siente ligeramente más sólida dentro del UCM, pero tampoco demasiado. Se nota bastante que la hicieron para recaudar dinero antes de los Vengadores Endgame, y ya de paso para matar el gusanillo, pero como podéis ver, no les salió tan bien como creían. Iron Man es uno de los personajes más queridos e importantes del UCM, y al mismo tiempo el más maltratado, porque empezó dando el pistoletazo de salida a la que posiblemente sea la saga cinematográfica más lucrativa de la historia, y a partir de ahí todas sus películas individuales fueron nefastas. De hecho, como bien habéis comprobado, la tercera me pareció la peor película de toda la franquicia, y en el caso de la segunda, aun siendo ligeramente mejor, sigue siendo una entrega muy mejorable. El contraste de calidad con la primera parte se nota muchísimo, ya que la totalidad del largometraje ofrece más de lo mismo, pero empeorando en prácticamente todo. La historia es menos interesante y el personaje se comporta como un crío de 5 años. Y sí, en teoría lo hace porque pensaba que se iba a morir, pero aun con esas llega un punto en el que resulta molesto ver a Tony Stark haciendo el estúpido cada 30 segundos. Los villanos también son menos interesantes, y en el caso de Whiplash desperdiciaron a Mickey Rourke de mala manera, haciendo que la pelea final tenga una duración ridícula. Lo único bueno que se puede sacar es que por aquel entonces el UCM no era tan popular y por lo menos la trama se podía tomar un poco más en serio. Es decir, que no era tan family friendly como ahora, pero a rasgos generales es una secuela bastante mala que te deja muy indiferente. Es bastante triste que a excepción de su primera película, valga más la pena ver a Iron Man como acompañante en Los Vengadores o alguna otra entrega que en sus películas en solitario. Solo con eso ya os podéis hacer a la idea de cómo está el nivel. Spider-Man lejos de casa es como tirarse un pedo después de una presentación. Haces todo relativamente bien, cumpliendo con lo básico, convenciendo a los profesores de que te lo has currado mucho, y de repente aflojas el esfínter y se te escapa el cuescazo de tu vida. No vas a suspender por ello, pero es bastante vergonzoso y te deja un muy mal sabor de boca, o mejor dicho, un mal olor de nariz. Lo sé, fue un chiste lamentable, pero no tanto como esta película. En este caso Spider-Man está de vacaciones y en plena excursión surge un problema relacionado con unas criaturas elementales que rompen cosas. Pero en vez de enfocarse bien en este aspecto, le dedica muchísimo más tiempo a la puñetera excursión que a la trama principal. Sus amigos pasaron de ayudar poco a no ayudar absolutamente nada. Es más, incluso diría que son un estorbo. Una vez más el villano no odia a Peter, sino a Tony Stark. Pero como ya está muerto, pues se ceba con el chaval porque no le queda otra. El Spider-Man de esta entrega es un llorón irresponsable que le da unas gafas con armamento militar a un tipo que acaba de conocer solo por ser majo. Y parece que sin la tecnología de Tony es incapaz de hacer nada por sí mismo, pese a que en la anterior película se suponía que ya había superado esa etapa. Además, cuando Nick le explica el problema con los elementales, nos intentan hacer creer que absolutamente todos los Vengadores están ocupados con alguna chorrada, cosa que nadie se cree. Y para colmo, el propio Peter prefiere anteponer sus vacaciones antes que su responsabilidad como héroe. Menos mal que el tío Ben no existe en el UCM, porque si no se iba a arrancar los pelos de la cabeza. El elenco de secundarios, que ya era terrible en la primera película, ahora es espantoso, porque te cortan el rollo cada 2x3 con tonterías y no te dejan ver al protagonista en acción. Y bueno, obviamente no aportan nada a la historia más que para rellenar minutos. Y ya con lo de la vendida de humo con el multiverso fue de todo menos gracioso. Menos mal que en la tercera parte rectificaron, pero eso no hace que le tenga más aprecio a esta entrega. En resumen, Spider-Man lejos de casa es un coñazo de película y una pésima manera de terminar la fase 3. El siguiente puesto es para Thor Ragnarok, que fue tranquilamente una de las mayores decepciones de todo el universo cinematográfico, porque por ejemplo con Ant-Man y la avispa no tenía demasiadas expectativas. De ese modo, pese a que fue una película terrible, por lo menos la decepción fue menor. Pero en este caso se suponía que nos iban a dar una película importantísima con la cual uno de los Vengadores originales se tendría que enfrentar a la mayor amenaza de su vida. Y en teoría fue así, pero el problema es que los villanos son increíblemente planos, cumpliendo con el rol de que son malos porque sí, Hulk está nerfeadísimo, siendo este el inicio de su declive,
declive y Thor se comporta como un payaso. Y esto último ya de por sí es molesto en cualquier película, pero que se ponga a hacer tonterías constantemente en la misma entrega en la que le rompen el martillo, se muere su padre, se mueren sus amigos y su planeta queda destruido, pues déjame decirte que queda asquerosamente mal. Y mira que el humor del UCM siempre destacó por ser infantil y excesivo, llegando a estropear buenos momentos con este tipo de cortadas de rollo. Pero Thor Ragnarok es el pináculo de la vergüenza ajena. Básicamente se resume en jajaja, jijiji, cacaculo, pedopis. El nivel de comedia estúpida de esta película está tan saturado que puede llegar a cabrearte, y lo digo en serio. Incluso Deadpool, que es literalmente el mercenario bocazas, sabe comportarse con seriedad de vez en cuando, especialmente cuando ve a los suyos sufrir. Pero ver a Thor, que es lo contrario al carisma, haciendo payasadas constantemente mientras el mundo que conoce se desmorona, es simplemente patético e imposible de tomarse en serio. La única razón por la que no puse esta película en un puesto más bajo es que por lo menos es entretenida de ver, aunque con el presupuesto que tuvo ya sería de chiste que no lo fuera. Por todo lo demás es un desastre lleno de luces y colores. Spider-Man Homecoming tiene el síndrome de soy una película terrible, pero como todo el mundo quiere a Spider-Man me van a defender a capa y espada, independientemente de lo pésima que sea. Yo también crecí con la trilogía de Sam Raimi, con las series animadas, con los videojuegos e incluso con algún cómic. Me encanta Spider-Man, de hecho es posiblemente uno de mis superhéroes favoritos de Marvel, pero una cosa no quita la otra. Que el protagonista sea un personaje querido no implica que todas sus adaptaciones sean buenas, ni tampoco justifica la gran cantidad de estupideces que hay en la película. Ya para empezar hay un error de continuidad gravísimo que se pudo evitar simplemente no poniendo fechas o documentándose un poco, y eso ya te hace ver la poca seriedad que tuvieron los responsables a la hora de implementar una secuela en el universo cinematográfico. Más allá de eso, Spider-Man es muy infantil, muy dependiente de la tecnología Stark, el elenco de secundario sigue siendo una vergüenza, las peleas son muy básicas, y aparte de Iron Man los demás Vengadores parece que están durmiendo a la Bartola, porque pese a que hay una amenaza importante, nadie parece interesado en ayudar, aunque bueno, eso pasa en casi todas las películas individuales. Lo único salvable es el villano, que no estuvo tan mal, pero resumiéndolo en pocas palabras, la calidad de la película no estuvo a la altura del personaje que intenta adaptar. En el puesto número 15 tenemos la primera película de Thor, que nos explica sus orígenes, nos presenta algunos personajes que aparecerían de aquí en adelante, y tras una trama muy básica y formulaica finaliza dejándonos bastante indiferentes. Por aquel entonces el presupuesto era mucho menor, y eso se ve reflejado en los efectos especiales y en las escenas de acción, que son mucho más minimalistas y no podían alardear tanto como lo harían por ejemplo en una entrega de Los Vengadores. Además, irónicamente es la más aburrida de las tres con diferencia, más incluso que El Mundo Oscuro. Sin embargo, la puse en un puesto más alto por una sencilla razón, y es que por lo menos se puede tomar en serio. Y no me refiero a que tengan que hacer un drama al estilo Joker, sino que dentro de las bases establecidas se tome en serio. Cuando hay que bromear se bromea y cuando hay que espabilar se espabila. No pido más. Si hubieran mantenido esa mentalidad ahora que tienen presupuesto para hacer películas visualmente increíbles, estoy seguro de que con Thor podrían haber creado algo realmente grande. Pero para lo poco que tenían por aquel entonces, digamos que se conformaron con cumplir y poco más. La siguiente posición es para Ant-Man, que al igual que su secuela parece una entrega pensada para sacar billetes y poco más. En este caso nos presentan a un nuevo superhéroe y nuevos villanos, y aunque la película es más o menos entretenida, por aquel entonces no aportaba demasiado al UCM. Los compañeros del protagonista también son muy irritantes, al igual que en Spider-Man, el humor sigue dejando mucho que desear, y como la trama principal tampoco es una locura interesantísima, pues el resultado final es el de una entrega más de Marvel. Es como cuando te dan un aperitivo antes de que llegue el plato principal. Te lo comes, lo puedes disfrutar en mayor o menor medida, pero a menos que te den algo más no sirve como almuerzo. Un puesto más arriba tenemos el Capitán América, el primer Vengador, que al igual que la mayoría de películas de la fase 1, nos presentan a los primeros superhéroes de la franquicia y le dan un origen para conocerlo más a fondo. Sin embargo, cometiendo unos errores similares a los de Thor, el largometraje puede llegar a ser bastante aburrido por momentos y la temática de la Segunda Guerra Mundial choca bastante con lo que uno se podría esperar de una película de superhéroes. Sin embargo, es un poco más divertida que Thor y al no estar tan increíblemente censurada como las películas actuales, la consideré mejor que Ant-Man. Además, el final es un poco más impactante que en otras películas, en donde simplemente se limitan a derrotar al villano y San se acabó. Más allá de eso no hay mucho que decir. Tenemos a un super soldado con un escudo enfrentándose a una amenaza y como de costumbre se siguen los patrones de siempre en su mayor parte. La siguiente posición es para el increíble Hulk, que de entre todas las entregas de la saga, esta es sin lugar a dudas la más marginada de todas. No sé si fue porque tuvieron problemas con Edward Norton, porque Universal tiene los derechos de Hulk y no les deja hacer entregas individuales, o si es por otro motivo o una mezcla de ambos. Pero la cuestión es que a día de hoy hay gente que piensa que este largometraje no forma parte del UCM, y aunque los ejecutivos de Hollywood se esforzaron para que fuese así, es un hecho que sí forma parte y además es considerablemente decente. Teniendo en cuenta que es la segunda entrega de la fase 1, tiene las carencias de siempre. Menos presupuesto, más aburrida, el compromiso de presentar el origen del personaje y bla bla bla. Pero la verdad es que aun con todas las limitaciones la considero mejor que muchas otras que salieron en épocas más recientes. Sin embargo, entre que la escondieron debajo de la alfombra, no desarrollaron ninguna de las posibles tramas iniciadas en el largometraje y que inevitablemente se queda bajo la sombra de Iron Man 1, pues no destacó demasiado. Pero teniendo en cuenta la calidad promedio en el UCM, el increíble Hulk está por la mitad. El 11º puesto es para los Guardianes de la Galaxia
Galaxia 2, que a mi parecer fue bastante peor que la primera. Ya de por sí la propia película tiene una trama que tarda muchísimo en arrancar y la manera en la que derrotan al villano no me gustó tanto. Además el humor decayó muchísimo, ya que así como en la primera parte tenía toques ácidos que podían agradar a todos los públicos, aquí ponían chistes malos al estilo Michael Bay que daban bastante lástima. Aún así no deja de ser una película entretenida cuyo presupuesto se nota muchísimo y haciendo contraste entre la acción, los efectos especiales y el argumento principal, pues es bastante aceptable dentro del UCM, sin destacar demasiado en lo bueno, pero tampoco en lo malo. Además, por suerte tiene un par de momentos en los que Peter Quill tiene que lidiar con movidas personales que suponen un gran impacto de cara a su desarrollo. Es una pena que no hubiesen sabido explotar mejor este aspecto, porque tenía bastante más potencial que el que se mostró en la película. En 10ª posición tenemos Los Vengadores Endgame, y no me he equivocado. El gran punto y aparte de la franquicia que finalizaría la saga de Thanos que se llevaba preparando desde 2008, no está entre las mejores películas. Y os explico por qué. Es evidente que su final es muy satisfactorio. Yo mismo lo he reconocido en la reseña, y de hecho la batalla final es posiblemente la más espectacular de toda la franquicia. Además tiene muchísimo mérito haber reunido a tantísimos personajes en una sola película y apañárselas para que todos tengan sus momentos de participación. Y estas, así como muchas otras, son las razones por las que la puse en un puesto moderadamente alto. Pero el problema es que argumentalmente es de las más desastrosas de la saga. Puedo entender que los hermanos Russo tenían una responsabilidad muy grande, ya que la película mostraba un evento clave, pero eso no es excusa para el tremendo desastre argumental que se marcaron. No voy a entrar en detalle porque ya hice un vídeo de 45 minutos explicando todo lo que opino sobre Endgame, pero creedme cuando os digo que la cantidad de errores e incongruencias es una bestialidad. Prácticamente se sacan todo de la manga e incumplen las normas que ellos mismos establecieron constantemente, y por culpa de eso una película que debería estar en el puesto número 1 se queda en el 10º. El siguiente puesto es para Black Panther, que una vez más introduce a un personaje nuevo, pero esta vez con un presupuesto digno de la fase 3 y unas escenas de acción bastante curradas. Lo que más me gustó de esta entrega es el villano, que tiene una motivación más o menos razonable, aunque lo hagan quedar como un zumbado, y también expone ciertos conflictos entre sus personajes que se hacen interesantes de ver. Hay gente a la que le pareció aburrida, pero yo creo que con las expectativas que puede ofrecer una película de este calibre, por lo general supo cumplirlas. Obviamente no está exenta de fallos, y ni de coña me parece merecedora de un Oscar, pero bueno, ya sabéis cómo funcionan esos premios. Cuanto más sobrevaloren algo, mejor. En fin, que Black Panther cumple con lo que promete, te entretiene durante un par de horas y supo adaptarse adecuadamente al UCM. En 8ª posición tenemos Los Vengadores la Era de Ultron. A esta película le pasa algo parecido que a Endgame, y es que está en una posición alta porque es de las más divertidas, debido al crossover de los Vengadores luchando contra una amenaza mayor de lo esperado, pero debería estar fácilmente en el top 5. Lo bueno ya lo sabemos todos, y es que tiene mucha acción, muchos personajes, las batallas de los protagonistas tienen buenas coreografías, y aunque sea un producto formulaico y palomitero, por lo menos sabe entretener. El problema es que desperdiciaron muchísimo a su antagonista principal y lo hicieron excesivamente simpático, cuando según los cómics debería haber sido alguien mucho más siniestro. Por si esto fuera poco, le pusieron punto y final, despachándolo para futuras entregas y tirando por la borda el gigantesco potencial que tenía. Y si a eso le añadimos otros errores aparte, como la escasa participación de Pietro y demás descuidos, nos queda una de las mejores películas de Marvel, pero que no estuvo a la altura del nombre de los Vengadores. En el puesto número 7 está Doctor Strange, que es como Black Panther pero un poco más disfrutable. En este caso no es una simple introducción del personaje, ya que además nos abre un abanico de posibilidades relacionados con el multiverso, la magia, las diferentes realidades y criaturas cósmicas más allá de unos simples alienígenas o villanos con tecnología avanzada. Además, las escenas de acción son puro espectáculo psicodélico que hasta ahora no se había visto en una película de Marvel. Sí que decepciona un poco la manera en la que derrotan a los villanos, y al igual que en muchas otras, el protagonista tarda bastante en conseguir los poderes y eso hace que la primera mitad de película sea un poco densa. Pero aún así, todas las que están en puestos más bajos o son mucho más aburridas que esta o cometen errores imperdonables. Así que Doctor Strange, conformándose con una participación más liviana, por lo menos cumplió con lo esperado. A partir de aquí ya nos estamos metiendo con películas que considero buenas, siempre y cuando tengamos en cuenta la temática, y una de las mayores sorpresas que me llevé fue con los Guardianes de la Galaxia. Allá por el 2014, a menos que fueras fanático de los cómics, ni Dios conocía a esta gente, y sin embargo James Gunn hizo una película divertida, con muchísima acción, personajes memorables, una trama interesante y con un nivel de comedia que se podía disfrutar sin que te dieran ganas de salir del cine. Por si eso fuera poco, por primera vez expandieron las posibilidades del UCM más allá de la Tierra, mostrándonos distintos planetas, criaturas alienígenas y por lo tanto tramas en potencia. Lo único malo es que el villano es lamentable y pierde porque es tonto, porque ya os digo yo que si quisiera podría haber ganado perfectamente, pero por todo lo demás fue una grata sorpresa para todos los que la fueron a ver al cine, entre los cuales me incluyo. En 5ª posición tenemos Iron Man 1. Esta película es de las más importantes de todas, porque si hubiese fracasado en taquilla, el UCM se habría esfumado como si Thanos hubiese usado el guantelete. Pero no solamente no fracasó, sino que impresionó tanto al público que a partir de ahí sacaron película tras película hasta tener lo que tenemos a día de hoy, el universo cinematográfico más grande de la historia y la saga de películas más lucrativa con diferencia. Habrá quien le dé las gracias y otros que la maldicen con toda su alma, pero la realidad es la que es. Iron Man 1 estableció las bases de todo, pero no la puse tan arriba únicamente
únicamente por eso, ya que como es típico de la fase 1, el nivel de seriedad era considerablemente mayor que el de hoy en día. El personaje de Tony Stark es muy memorable y los efectos especiales, para ser una película de 2008, son superiores a muchas entregas que salieron bastante después. Puede que la trama y la batalla final no sean la gran cosa, pero os aseguro que si hacemos una comparación con todo lo que hay en el UCM, Iron Man 1 le pasa por la izquierda a la mayoría. Es una pena que las dos secuelas fuesen tan lamentables, pero por lo menos el buen recuerdo se queda con esta película. El siguiente puesto es para el Capitán América Civil War. La sensación que tuve con esta entrega es que estaba viendo una película de los Vengadores sin ser una película de los Vengadores, porque teníamos a prácticamente todos los héroes presentados hasta la fecha y además incluyeron a otros como Black Panther o Spider-Man, cosa que emocionó muchísimo a los fans. Además, las escenas de acción y el espectáculo mostrado tienen una calidad muy notable, y el hecho de ver a los protagonistas enfrentándose entre sí hacen que cause un mayor impacto hacia el espectador debido a que no es lo habitual. En cuanto al villano principal, me pareció de los mejores, y el hecho de que no tenga superpoderes ni una tecnología avanzadísima hace que lo valore todavía más, porque fue de los que más daño le causó a los Vengadores teniendo los recursos mínimos. Lo peor de todo es que pese a que se llama Civil War, casi no hay consecuencias del enfrentamiento más que un par de personajes enfadados y un destierro temporal que se acabó solucionando un par de películas después, pero igualmente, aun arrastrando esa pequeña decepción, la considero una de las mejores películas de la franquicia. La medalla de bronce es para la primera parte de los Vengadores. Si Iron Man 1 fue una película importante por haber establecido las bases, con los Vengadores tuvimos la entrega que disparó el UCM a la fama, ya que por primera vez en el cine tuvimos un crossover con una magnitud digna de los cómics. El largometraje es puro espectáculo lleno de escenas de acción en donde cada uno de los héroes se conoce por primera vez y se empieza a organizar para combatir en conjunto a alguien con un poder enorme entre sus manos. Sí que es cierto que a día de hoy no impresiona tantísimo, pero en su día fue una locura el impacto que llegó a causar esta película en los cines. A mayores no hay mucho que decir que no haya dicho para los anteriores puestos. Es formulaica, tiene acción a bocajarro, meten comedia siempre que pueden, pero oye, entre lo revolucionaria que fue en su día y lo que supuso para la totalidad del UCM, creo que se merece estar en tercera posición. Con los dos primeros puestos tuve muchísimas dudas, pero tras meditarlo durante bastante tiempo llegué a la conclusión de que la segunda mejor película del UCM es la de los Vengadores Infinity War. Esta entrega tiene todo lo bueno de Endgame y casi nada de lo malo. Después de muchos años, Thanos por fin hace las cosas por sí mismo y hace quedar a los Vengadores a la altura del betún, demostrando la diferencia de poder que hay entre ellos y recolectando las gemas del infinito sin que nadie pueda evitarlo. Su desarrollo como villano es muy bueno, convirtiéndose prácticamente en el protagonista y haciendo que empaticemos con él hasta el punto de que entendamos por qué hace lo que hace, aunque no por ello tengamos que compartirlo, claro. Del mismo modo, las diferentes batallas y el inmenso crossover que supone demuestran el gigantesco presupuesto y planificación que hubo detrás, y desde luego todos esos años de espera valieron la pena. Otra cosa que valoro mucho es que mantuvo un nivel de seriedad muy acorde a la situación, es decir, por primera vez los Vengadores estaban perdiendo la batalla, y como es lógico se les notaba preocupados, enfadados e incluso desesperados, y eso por no hablar de que hay varios personajes que mueren irremediablemente. De ese modo, si combinamos todos esos aspectos, tenemos la que para mí fue la segunda mejor película del UCM. Antes de deciros cuál está en primera posición, quiero hacer varias menciones honoríficas a las películas de la fase 4, pero como todavía son muy recientes seré breve. La Viuda Negra me pareció mediocre, no aporta nada nuevo y es muy del montón. Además, al haber retrasado su estreno un año y medio, hizo que el interés bajase, y no es que fuese muy alto por aquel entonces. Shang-Chi es un poco mejor, pero tampoco me parece una locura. Es una película aceptable, entretenida y poco más. Similar a lo que fue Black Panther en su día, pero con la desventaja de que el cine de superhéroes ya no impresiona tanto debido a lo sobreexplotado que está. Eternals todavía no la vi. Sinceramente no me llamó la atención en lo más mínimo, y tanto me daba verla en el cine durante su estreno como verla en Disney Plus unos meses después. Pero por lo que me dijo la gente es un bodrio importante. Veremos si es verdad. Y la última mención es para Spider-Man No Way Home. Con esta solo voy a decir que es una carta de amor para los fans de Spider-Man y las películas de superhéroes. Después de dos entregas malísimas, Jon Watts por fin nos dio una entrega digna del Hombre Araña, que además deja abiertas unas cuantas puertas con un potencial monstruoso de cara al futuro. Pero como salió hace muy poco no pienso decir nada más. Y en primera posición, superando por muy poco a Infinity War, tenemos el Capitán América el Soldado de Invierno. Esta película fue la que más me impresionó con muchísima diferencia. Los eventos mostrados, pese a ser de una película individual, afectaron a toda la franquicia, ya que en esta entrega se descubre que Bucky sigue vivo, que Hydra gobierna desde las sombras, también presenciamos la caída de S.H.I.E.L.D. y su nivel de seriedad hizo que el largometraje fuese incluso más interesante. Para colmo fueron capaces de darnos la mejor trama del UCM únicamente con un supersoldado que tiene un escudo y una viuda experta en el combate. No hicieron falta magos, ni alienígenas, ni nada de eso. Simplemente nos dieron una trama realista dentro de la ficción de Marvel, personajes que se toman en serio y una trama que te atrapa desde el minuto 1. Puedo entender que la mayoría de los fans del UCM no estarán de acuerdo conmigo en esta primera posición, pero según mi criterio y gustos personales, El Soldado de Invierno es la película que más he disfrutado en todo el universo cinematográfico de Marvel. Y esto ha sido todo. Como dije al principio, tengo 23 reseñas que respaldan en mucho mayor detalle los argumentos que he dado, y si queréis consultar alguna sois bienvenidos. Dicho esto, me gustaría leer vuestras opiniones personales en el tablón de comentarios y espero que paséis un buen 2022.